Bienvenidos a la Universidad Marítima y Portuaria de México, Educación en Línea. Nuevamente con ustedes, ahora con el módulo de Fletamentos 2. Ya les había comentado que el módulo de Fletamentos 2 va a ser un módulo más de práctica que de teoría. Algunas partes de la teoría las vimos en Fletamentos 1 y ahorita nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el contrato de fletamentos por viaje. En este contrato de fletamento por viaje, el módulo 1 nos habla que vamos a estudiar lo que son los estados de hechos y el cálculo de plancha. El estado de hechos es muy importante, puesto que en él se registran todas las actividades que realiza la embarcación mientras está en el puerto. Vamos a analizar cómo se registran estas operaciones y cómo se van hablando desde cuáles son las embarcaciones de apoyo portuario, los remolcadores, quién es el piloto de puerto, que es el que le da acceso al buque para llegar al puerto, la información del muelle a donde llega, el producto que lleva, los consumos que han tenido durante la navegación se pueden reducir de los combustibles que tenía al salir del puerto exterior y los combustibles con los que llega. También se registra si es que recibe combustible en ese puerto y con cuánto sale para poder tener una idea de lo que se consume dentro del puerto. En él vienen descritos cuándo inicia operaciones, si hay suspensiones de operaciones, por qué son esas suspensiones de operaciones y todos los eventos que se van desarrollando. Esto nos va a dar la pauta para que cuando entremos dentro de este mismo módulo 1 a lo que es los días de plancha, los tiempos de plancha, podamos hacer un análisis de acuerdo al contrato de fletamento, cuánto es el tiempo que se tiene permitido para poder hacer la carga o la descarga. Y entonces con la información del estado de hechos podremos analizar los tiempos reales que se tomaron en cada uno de los puertos de carga y descarga. Posteriormente vamos a entrar a un módulo 2 en el que nos está hablando de lo que son los cálculos de las demoras. Como ustedes saben, y lo vimos en Fletamentos 1, el contrato de fletamento por viaje tiene determinados tiempos de plancha. Si la operación de la embarcación excede de esos tiempos de plancha, forzosamente se tendrá que pagar una demora. Aquí en este módulo vamos a ver por qué son estas demoras, cómo son las demoras, vamos a hacer ejercicios de cálculo de las demoras y vamos a ver cómo se puede obtener el costo de la demora que se va a cobrar. Posteriormente tenemos el módulo 3 que nos habla de los despachos. Habíamos platicado que precisamente el despacho es lo contrario a la demora. Es decir, tenemos un tiempo de plancha y si el tiempo de plancha que se había calculado, en realidad cuando se hacen las actividades de la tasa de la carga o la descarga, el tiempo de las operaciones es menor a ese cálculo que habíamos hecho de tiempo de plancha, si está estipulado en el contrato, sí y solo sí, porque recordarán que les decía que si no se estipula que se va a pagar un despacho, entonces aunque haya un despacho, aunque se haya ahorrado tiempo, no hay una devolución de parte del armador. Sin embargo, si está estipulado en el contrato, el armador devuelve cierta cantidad al fletador por los tiempos que se hayan ahorrado. Vendría siendo como un premio. Esto en cualquier tipo de tráfico, a excepción del transporte de hidrocarburos. Es el único en el que no se paga. Y por último, tenemos el costeo del viaje. Vamos a ir analizando cuáles son los costos fijos de la embarcación, cuáles son los costos variables. Vamos a tener los costos de capital y costos operativos. En base a eso, bueno, vamos a ver la tarifa que vamos a calcular para nuestra embarcación. Con la información que nos dé el fletador, vamos a calcular los tiempos que se requieren para la operación en puerto de carga, puerto de descarga, en base a los ritmos de carga y de descarga que nos proporcionen. Veremos la ruta que se va a utilizar y por lo mismo, bueno, se harán los cálculos del consumo de combustible a la velocidad en que se haya acordado en el contrato de fletamento y también esto es en cuanto a navegación y el consumo de combustible estando en puerto. A esto se le tendrá que adicionar los costos portuarios que procedan y tendremos que al final hacer una evaluación de
cuánto fue lo que nosotros cobramos por el flete y cuántos fueron realmente los gastos. Ese va a ser el último ejercicio. Espero verlos pronto dentro de las clases.